De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Tenemos el gusto de contar nuevamente aquí en esta radio con Concepción Díaz Berzosa, que es la vicepresidenta del Amical de Mauthausen. ¿Qué tal, Concepción? Muy bien, buenas tardes, gracias, Jorge. Bueno, es Amical de Mauthausen y otros campos de concentración, ¿no? Ese es el título. Y otros campos y de todas las víctimas del nazismo españolas. Exacto. Y justamente te convocamos porque esta semana, el día 5 de mayo, se conmemoró, creo que es la segunda vez o la tercera, que se ha instituido en el año 2019 un día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas del nazismo, como bien apuntabas tú. Este año, ¿el acto fue presencial o fue virtual? No, este año aquí en Madrid, bueno, y en muchos pueblos y ciudades de España ha sido presencial en los monumentos que tenemos en las diferentes localidades, con las restricciones de COVID y todo eso, pero ha sido presencial. En Mauthausen el año pasado fue virtual, este año también va a ser presencial con medidas COVID, pero por las restricciones de las autoridades austriacas nosotros no podemos viajar, no podemos entrar en Austria, ¿no? Porque nos obligan a hacer una cuarentena de 10 días y entonces pues no nos interesa, ¿no? Entonces va a haber una presencia por parte de una delegación nuestra, que hay allí una persona delegada en Austria y luego una representación también de los austriacos dentro del Comité Internacional, ¿no? O sea, para que nos representen a todos. Bueno, vamos a explicar porque la mayoría de la gente algo sabe, creo yo, sobre que hubo muertos españoles y, digamos, deportados y gente que estuvo encerrada en estos campos de concentración, pero quiero que alguien como tú, que conoce mucho más el tema, nos pongas en situación quiénes fueron estas víctimas del nazismo. Bueno, víctimas del nazismo, pues es todas las personas que, bueno, que huyeron de al casi terminar la guerra de España en el 39, que se van a exiliar en Francia, que fueron más de 500.000, y ellas, bueno, pues ya sabéis que fueron de alguna forma, los hombres fueron confinados en lo que son las playas del Rosellón y las mujeres y los niños los dispersaron por toda la geografía francesa en albergues o campos de refugiados, etc. Estas personas, claro, en aquel momento Francia tenía una situación muy complicada, ¿no? Porque había todos los opositores a los regímenes fascistas que había en Europa, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Italia, Polonia, etc., se habían refugiado en Francia, ¿no? Había alrededor de 150.000 judíos, también de esas nacionalidades, que se habían refugiado en Francia, ¿no? Entonces, claro, al llegar la avalancha, como llegó de 500.000 de personas, pues fue una situación muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, fueron llevados a las playas, a los distintos departamentos. Cuando ya se veía que se iba a hacer a declarar una guerra mundial, ¿no?, contra Alemania, pues las autoridades francesas intentaron movilizar o alistar a todos esos extranjeros que estaban en territorio francés, ¿no? El alistamiento fue generalizado, ¿no?, para todas las nacionalidades, claro, incluidos los republicanos españoles, ¿no? Y fue principalmente con las compañías de trabajo de trabajadores extranjeros, o sea, que había de todas las nacionalidades. Cuando se declara la guerra, Francia declara la guerra a Alemania, el 2 de septiembre del 39, pues esas unidades que están adscritas, las compañías de trabajadores, al ejército francés, van a luchar o van a enfrentarse con el ejército invasor, ¿no? Todos sabemos que, bueno, que cuando invade en el 40 Alemania, pues van a caer casi 1,5 millones de prisioneros
franceses, ¿no? en manos de los alemanes. De ese 1,5 millones van a caer alrededor de 10.000 republicanos que estaban adscritos en las compañías de trabajadores. A esos republicanos españoles, la primera cosa que hace el gobierno de Vichy, con la firma del armisticio con los alemanes, es quitarles el estatuto de prisionero de guerra, ¿no? Entonces, al principio les van a llevar a lo que son los front stalag, o sea, campos de prisioneros de guerra en territorio francés, y ahí deberían de haberse quedado o irse a los stalag, que eran campos de prisioneros en territorio del Tercer Reich, pero como prisioneros de guerra, no como les pasó a sus compatriotas franceses o polacos. No fue así porque el gobierno de Vichy a los españoles les va a quitar el estatuto de prisionero de guerra. Y como Alemania pregunta, porque al ver que son españoles, pregunta al régimen franquista qué hace con esos españoles, y el gobierno franquista dice que no hay españoles fuera de la frontera, pues no son prisioneros de guerra, entonces son población civil. Y al ser población civil y ser enemigos de Franco y de Hitler, son considerados, en este caso, apátridas, porque no reconocen la nacionalidad, y van a ser deportados el 6 de agosto del 40. Es decir, si el armisticio se firma el 22 de junio, 6 semanas después va a salir el primer convoy de deportación de los republicanos. Van a ir a Mauthausen y esos van a llevar lo que es el Triángulo Azul. El Triángulo Azul de apátrida, como con los triángulos que categorizaban el régimen nacionalsocialista, y encima una S de España. Es la paradoja de apátridas españoles, ¿no? Pero bueno, ese es el grupo que más importante y más grande que van a ir deportados. Van a ir alrededor a Mauthausen de unos 7.500. La mayoría van a ir desde los campos de prisioneros de guerra. Hay otro grupo importante, bueno, importante por históricamente, y es que el 20 de agosto de 1940, hacen una redada a la policía francesa y la Gestapo, en connivencia con la policía franquista, en un campo de refugiados, que es el campo de Angoulême. En ese campo había alrededor de 1.800 personas españoles. Cogen a 927, mujeres, hombres y niños, y los llevan a Mauthausen. 3 días después llegan a Mauthausen. Es el primer convoy civil que va a ir de Occidente a Oriente, ¿no? Luego van a haber más, evidentemente, pero casi todos ya de judíos, ¿no? Pero es el primer convoy de población civil que va. Al llegar a Mauthausen, el comandante del campo, Zierich, pues no quiere saber nada de mujeres. El campo de Mauthausen era un campo de hombres, ¿no? No quiere saber nada de las mujeres y los niños. Entonces lo que hace bajar a 436 hombres y jóvenes mayores de 13 años, y a las mujeres y a los niños no los deja bajar del tren. Y el tren va a hacer un recorrido, un itinerario de vuelta por Alemania y por Francia, hasta que es entregado a las autoridades franquistas el 2 de septiembre. Ese es un grupo muy significativo porque es el primer convoy, como digo, de población civil. Luego otros deportados a los campos nazis van a ser ya resistentes en Francia, ¿no? Que pertenecían a la resistencia. El que te capturaran perteneciendo a la resistencia, lo más seguro es que te fusilaran, ¿no? Tenías una suerte si ibas a la deportación. Algunos fueron a la deportación, que son alrededor de unos 1.500, etcétera, y van a ir a los distintos campos. A los distintos campos, pues a Buchenwald, Dachau, Neugamme, mujeres, que va a haber alrededor de 100 republicanas españolas que van a participar principalmente como enlaces en la resistencia francesa, van a ser reportadas a Ravensbrück. Entonces, todos esos van a ir con el triángulo rojo de prisionero político, ¿no? Y luego ya va a haber gente que también va a ser deportada, pues porque estando en el servicio de trabajo obligatorio, movilizados por el servicio de trabajo obligatorio, que como sabes fue instaurado en 1943, o que les habían movilizado para la organización TOT, van a cometer sabotaje o algún acto punible, ¿no? Y van también a ser deportados, por eso van a ser una minoría, ¿no? Entonces estas son las víctimas
que son las más conocidas, podríamos decir, ¿no? Es decir, que son víctimas que van a sufrir, los exiliados en Francia van a sufrir deportación, ¿no? Y es un grupo que además es muy homogéneo desde un punto de vista ideológico, porque procedían todos de la lucha contra el fascismo, primero en España y luego en Francia. Van a tener, como clase, van a tener pertenecen todos a las clases populares, va a haber muy pocos intelectuales. Tienen una edad muy homogénea de 25 a 40 años. La comunicación con las familias llevaba rota muchos años, porque prácticamente cuando termina la guerra, en el exilio en Francia y luego ya en los campos de prisioneros, no van a tener prácticamente comunicación. Y luego van a concentrarse todos, la mayoría, en Mauthausen, ¿no? Con lo cual en Mauthausen va a ser el único, y además el único grupo nacional que va a llevar el triángulo azul sobre sus ropas. Es el único grupo nacional. Y va a ser también el grupo nacional que va a tardar más en salir de Mauthausen, porque ningún gobierno quería hacerse cargo de ellos después de la liberación. Entonces, este grupo de deportación es un grupo muy, muy homogéneo por todas estas características. Pero claro, hay muchas más víctimas del nazismo, ¿no? Hay víctimas como en el caso de los que, bueno, fueron los alistaron para la organización TOT, que era un régimen de semiesclavitud, que se calcula que son alrededor de 60.000 que fueron reclutados, que trabajaron principalmente en la base submarina del Oriente, o sea, en toda la fortificación que se van a encontrar los aliados cuando desembarquen en Normandía. Todas esas fortificaciones que son encargadas a la organización TOT necesitan, se calcula que trabajaron de toda Europa como 1,5 millones de personas de distintas nacionalidades, y entre ellos 60.000 republicanos, ¿no? Otras víctimas van a ser que van a ir a los campos disciplinarios del norte de África, ¿no? Desde el exilio, la mayoría va a cruzar la frontera hacia Francia, pero tanto desde Alicante como de Cartagena van a salir barcos que van a llegar a atracar a Orán, y ahí van a estar en las colonias que entonces eran colonias francesas, en las colonias disciplinarias, y que solamente van a ser liberados cuando se puedan incorporar a la división Leclerc, ¿no? Es decir, van a estar prácticamente 2 años o 3 años de confinamiento, ¿no? Eso es una parte de las víctimas, es decir, que van a estar de alguna forma, también, o sea, que son víctimas también del nazismo. Además, las condiciones eran bueno, no lo diré, no narrables, vamos, o sea, decir. Luego hay un grupo bastante importante también, que fueron los que trabajaron cuando se implantó el sistema de trabajo obligatorio, ¿no? Que obligaba a hombres desde 18 a 56 años a trabajar, a alistarse en territorio francés, ¿no? Y eso es un grupo también bastante importante, ¿no? Luego hay algunos que, claro, fueron, como he dicho antes, detenidos y asesinados por pertenecer a la resistencia francesa, y que no fueron deportados y fueron fusilados. Entonces quiere decirse que ese grupo también estaba de alguna forma luchando contra el nazismo, ¿no? Luego también hubo un grupo que es poco conocido, pero en las represalias que realizó el régimen nazi cuando se retiraba ya de Francia, sobre todo las Waffen-SS, que son los que hicieron las acciones más criminales, pues hubo masacres en los pueblos, como el famoso de Oraldur-sur-Glane, ¿no? En el que había 19 refugiados españoles, ¿no? Entonces esos también son víctimas, evidentemente, del nazismo, ¿no? Y luego también cuando se firma el armisticio entre Francia y Alemania, muchos que estaban escritos en las compañías de trabajadores que quedaron del lado de la Francia de Vichy, esos no van a ser capturados por los alemanes, pero Francia lo que hace es desmovilizarlos, ¿no? Y los vuelve a internar en los campos del sur. A todas esas personas que más o menos estaban fichadas por ser peligrosos, los van a internar también en campos, y principalmente en Vernet, ¿no? Que va a ser un campo
que cuando la ocupación alemana en Francia va a ser otro campo alemán en territorio francés y que va a ser de características muy parecidas a los campos de concentración que había en el Tercer Reich y en la zona ocupada por el Tercer Reich. Y luego hay unas pocas decenas de personas que fueron deportados a los campos de exterminio nazi por su condición, eran compatriotas nuestros, por su origen judío. Entonces, todas esas personas que renombrado, ¿no?, pues son víctimas del nazismo, no fueron deportadas como tales, ¿no? Y hay muy poca información, ¿no? Ya sabes que el concepto de víctima ha cambiado, es un concepto político, ¿no? Y ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Al principio, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los carnés de excombatientes se dan nada más que a los que han estado en las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego se amplía el concepto porque es combatiente también el que pertenece a la resistencia o grupos, etcétera, ¿no? Es decir, que el concepto de víctima ha ido ampliándose. Ya en los años 80 y 90 se amplió a todos los que habían sido forzados a trabajar en la organización TOT. Es decir, que se van incorporando muchas víctimas del nazismo que hasta en un primer momento no eran consideradas, ¿no? Incluso en un primer momento los deportados tuvieron que luchar mucho para que ellos que se consideraran también como habían sido combatientes, ¿no? Es decir, que había una deportación por un combate y por un compromiso, ¿no? No habían sido deportados al azar, ¿no? Entonces, todo eso va englosando lo que son las víctimas españolas del nazismo, ¿no? Con lo que me dices es prácticamente de la población que se había exiliado en Francia, de esos 500.000, pues prácticamente todos ellos se convierten en víctimas en mayor o menor grado, ¿no? Sí, claro, o sea, decir, lo que pasa es que, hombre, todos no, porque ¿qué pasó? Que en ese momento las autoridades del exilio, las autoridades republicanas del exilio, van a procurar que haya un grupo de personas que vayan a México, a la Unión Soviética, a países de acogida, ¿no? O sea que muchos van a regresar a España, ¿no? Primero porque, sobre todo mujeres y niños, van a regresar, van a estar separadas de sus maridos que están en los campos del Rosellón, no tienen posibilidades de subsistencia. Muchos regresan también con la falsa esperanza y con las promesas que les hacían de que no le iban a tomar represalias, cosa que luego no fue verdad, ¿no? Pero muchos regresan. ¿Qué proporción habría? Pues a lo mejor más de 200.000, ¿no? Es decir, que se estima que es una población muy grande la que de alguna forma fue víctima de la ocupación y por tanto víctima del nazismo, ¿no? Bueno, aquí en España llevamos ya más de 40 años de democracia, pero el rendir homenaje a estas víctimas ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? Pues sí, porque nosotros son demandas largamente esperadas, porque en otros países se celebra, ¿no? Se celebran el 5 de mayo, hombre, es que Mauthausen fue el último campo liberado, ¿no? Pero es que también se le conoce como el campo de los españoles, ¿no? Porque hay que recordar que ninguna foto de liberación de ningún campo hay una pancarta en que esté escrita en español, ¿no? Dando la bienvenida a las fuerzas liberadoras, ¿no? Entonces, bueno, por eso para nosotros el día 5 es una fecha muy emblemática, ¿no? En todos los países se celebra el Día de la Deportación, ¿no? Porque los deportados, la verdad es que fueron de los grupos más combatientes cuando termina la guerra para reconocer sus derechos, ¿no? Sus derechos y por qué habían luchado y habían sufrido, o sea, los que habían fusilado en Francia pues no podían reclamarlo, pero los supervivientes que habían vivido situaciones y como además en el caso español, tanto tiempo, desde el 40 al 45, y que habían sobrevivido, que la mayoría, el 60% murió, pues eran muy conscientes de que tenían que mantener la memoria de los que habían muerto y también por lo que habían luchado, ¿no? Entonces siempre reclamaban una fecha importante, ¿no? de conmemoración. Y en España también, ¿no? Las condiciones en la democracia, en la transición y en la democracia, pues bueno, ha sido poco sensible. Hemos tenido la suerte en el 2019, pues el grupo de personas, en el caso de la ministra Dolores Delgado, del secretario actualmente de Estado, Fernando Martínez, y de la subsecretaria de Justicia,
Cristina Latorre, pues fueron muy sensibles al tema nuestro. Y además, son unas reivindicaciones que nosotros, yo creo que somos la asociación más antigua de España, de memorialista, ¿no? Entonces fueron muy sensibles y además que eso es algo que es lo mínimo que se puede pedir. Porque hay otra cosa que hemos pedido mucho tiempo, que es el reconocimiento jurídico, pero es que por desgracia ya no tenemos deportados, ¿no? O sea, ya no podemos hacer un reconocimiento jurídico como víctima, es lo único que vale, ¿no? Realmente para pues, no solamente cobrar indemnizaciones, pero para reconocimiento, ¿no? Por parte de los estados. Y una cosa era el día 5, ¿no? El día 5, ese día fue proclamado en abril del 19 y en mayo, justo coincidió ese año, la conmemoración en Mauthausen el día 5. Y la celebramos allí, la celebramos en Mauthausen con la ministra y además tuvimos un acto reivindicativo porque en Mauthausen teníamos un problema con el ministro de Interior de extrema derecha, que como no le habíamos invitado el año anterior nos había cerrado la escalera, ¿no? Y entonces hicimos un acto reivindicativo ahí de subir la escalera y nos acompañaron. Entonces, el 2019 lo celebramos en Mauthausen, el año pasado no pudimos celebrarlo en ningún lado y este año hemos podido celebrarlo en el Mololito, que también hizo este gobierno en los jardines del Ministerio de Fomento a todos los españoles víctimas del nazismo. O sea, ese es realmente el concepto. O sea, no solamente la deportación, sino el resto de víctimas del nazismo. Bueno, me imagino que también cabría un acto de recuerdo similar o equiparable al que el 27 de enero se brinda en el Senado de la Nación, ¿no? O sea, sería lo suyo también que en algún estamento oficial se celebraran actos y últimamente lo que sí hemos visto es un cierto despertar de homenajes en las distintas ciudades y comunidades autónomas, recordando a sus paisanos que sufrieron estos desmanes, ¿no? Sí, bueno, desde nuestra asociación hemos mandado una carta a todas las ciudades y a todas las localidades que tengan un monumento, ¿no?, a la deportación. Y que queríamos que, como este año no se podía poder celebrar de forma, bueno, con restricciones presenciales, y no podíamos desplazarnos a los diferentes sitios, que desde el ayuntamiento que se promoviera, ¿no?, un acto, una pequeña ofrenda en esos monumentos, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido prácticamente unánime, ¿no?, de todos los municipios que tenemos monumento, ¿no? El monumento de Madrid lo que tiene es que es el monumento a todos, ¿no? O sea, es un monumento, podríamos decir, del Estado, ¿no? Y con respecto a un acto, para mí el acto en el monumento de Madrid es un acto institucional, del mismo valor que hay en el Senado, ¿no? Es decir, que yo estoy acostumbrada a hacer actos al aire libre, ¿no? Porque cuando vamos a los campos, los homenajes son al aire libre, ¿no? Entonces, a mí me gusta que se haga en los monumentos de los sitios. Que me gusta que los monumentos estén en un sitio visible de la ciudad, accesible para todo el mundo, etc., ¿no? Entonces, para mí es muy importante que se haga en el propio monumento un acto y tal. Y este año, ayer, el acto estuvo la vicepresidenta Carmen Calvo, estuvo el ministro Ábalos, porque al fin y al cabo el monumento negociamos con él para que estuviera en los jardines de Fomento para protección un poco, ¿no?, de los propios monumentos. Ya sabemos lo que pasa aquí en España con determinados monumentos, y estaba el secretario de Estado. O sea que para mí es un acto institucional del mismo peso que el acto del Holocausto. El acto del Holocausto, yo ya lo he repetido muchas veces, el Holocausto es la destrucción de los judíos. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido una gran complicidad con las comunidades judías, ¿no?, aquí en España. Complicidad en la forma de empatía de víctimas, ¿no?, de víctimas perseguidas y no reconocidas, ¿no? Entonces, desde el primer momento que se estableció el Día del Holocausto, desde un punto de vista institucional, hemos sido invitados, ¿no?, por las comunidades judías. Y hace ya varios años, incluso yo como
representante de las víctimas españolas del nazismo, hablo, ¿no? Pero y para mí ese día es lo más importante, resaltar eso, ¿no? Las víctimas del Holocausto, o sea, las víctimas judías. Y por supuesto, entonces en este acto también nosotros queremos que estén, y ha venido precisamente Isaac Ben Zaken, que es el presidente de la federación, vino ayer expresamente desde Málaga, junto con Carolina Isens, para asistir a nuestro acto, ¿no? Para mí es muy importante que al mismo tiempo también nosotros invitamos a Miguel de Lucas, el director del Centro de Sefardá Israel, también por la misma razón, por la complicidad que tenemos. O sea que esta empatía entre las víctimas yo creo que es muy importante, y además yo creo que es una lección también a las autoridades políticas, ¿no? Es decir, que no se olviden de que somos víctimas y estamos unidos, ¿no? Bueno, aunque sean unidos en la memoria de una desgracia, pero que nuestros caminos se han cruzado muchas veces. Muchas veces, y esto marca para siempre, yo creo. Y por eso desde aquí, desde Radio Sefarad, y nosotros como órgano de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, hemos querido hacernos eco de esta iniciativa y de este acto que ha tenido lugar recordando a las víctimas españolas del nazismo. Muchas gracias, Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen. Ya sabes que esta es tu casa, lo ha sido durante muchos años para muchos programas, y seguiremos insistiendo en tu colaboración. Muchísimas gracias por todo. Un gran saludo.